El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Sean más que bendecidos en el nombre del Señor. Damos gloria a Dios por esta hermosa mañana. Llama a algún amigo, algún familiar, algún hermano de tu iglesia y déjale saber que el programa Dios sigue siendo Dios. Acaba de comenzar. Sean más que bendecidos en el nombre del Señor. Damos gloria a Dios por esta hermosa mañana. Esto es un regalo del Señor. Es otra edición del programa Dios sigue siendo Dios. Pastor Edgardo Figueroa, este servidor, junto a mi esposa, la pastora Victoria Cintrón. Y nosotros tenemos la confianza, tenemos la convicción de que algo grande de parte del Señor recibirás en esta linda mañana. En plena Navidad estamos ya sintiendo los aires, el fresco, el ambiente navideño acá en Puerto Rico, si nos están mirando desde otro país. Y de verdad que estamos en un tiempo maravilloso de celebración y de recibir todo aquello que Dios ha dicho que nos pertenece. Saludos, honras, respetos a nuestros apóstoles y padres espirituales, Wanda Ron y Pablo Ortega. Gracias por permitirnos este espacio. Gracias por ser los instrumentos de Dios para que muchos de nosotros podamos llevar una palabra de bendición, de vida, restauración a muchas familias en Puerto Rico, pero también fuera de nuestro país. Así que apóstoles Wanda Ron y Pablo Ortega, nuestras bendiciones, nuestro agradecimiento y gracias. Honramos su vida y les respetamos de una manera muy especial. También a todos los que los martes y jueves se conectan de 9 a 10 de la mañana, hora de Puerto Rico, en este espacio que es de bendición para su vida, para su familia. Gracias por sintonizarnos, gracias porque durante todo este espacio, este tiempo, estos meses, han seguido la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Así que reciban de parte de los pastores Edgardo y Victoria un abrazo fuerte. De verdad que estamos muy agradecidos del Señor. Te recuerdo que hay un número que puedes comunicarte con nosotros en cualquier momento de este programa. 787 es el área code, código de área 730-5880. Necesitan la oración. Nosotros estamos dispuestos y altamente comprometidos al final del programa orar por la necesidad, por salvación, por sanidad, porque queremos un Dios de poder, un Dios que le dice a los mares, calla y enmudece, a los vientos, y declaramos que esta mañana es una mañana de vencer miedo, de establecer la autoridad de Dios, de creer que Cristo nos dijo, le doy potestad para hollar escorpiones y serpientes. Declaramos que esta mañana es una mañana que vencemos al león, al oso y también a Goliat. Creemos que algo Dios grande va a hacer. 787-730-5880 es el número que puedes llamar. Y para mí es un honor, es un gran privilegio y honra presentar a quien siempre está conmigo, me acompaña. Hablo de mi esposa, la pastora Victoria Cintrón. Vamos, pastora. Sean más que bendecidos en el nombre del Señor. Bienvenidos nuevamente a este tu programa Dios sigue siendo Dios. Otro día que el Padre nos regala, una nueva misericordia. Gracias por estar conectados cada martes y la retransmisión los jueves de 9 a 10 de la mañana. Sabemos que siempre hay una palabra que edifica nuestra alma, nuestro espíritu y que es de bendición para nuestras vidas y familias. Así que gracias por su sintonía, por su cariño. ¡Felicidades! Eso. Ya estamos en el mes de la Navidad, celebrando a Cristo, que es el motivo de esta Navidad y de todas las Navidades. Así que le damos gracias al Señor por ese lindo tiempo que estamos viviendo. Ya se sienten los aires navideños, ya hay un ambiente lindo de celebración y le damos gracias al Padre por esa oportunidad que nos da de poder celebrar un año más la Navidad. Eso es, pastora, y venimos de unas semanas extraordinarias de parte de Dios. Saludos a esa gente linda, esos hermanos y pastores en San Antonio, Texas, que estuvimos un tiempo lindo ministrando en esa área. Sí, también a los pastores de Phoenix, Arizona, los apóstoles Acevedo, gracias por recibirnos y esa invitación que hemos recibido y que
tuvimos a bien ser instrumento de Dios para este tiempo lindo. Y esta semana pasada, o más bien este fin de semana que acabó de terminar, fue glorioso. El jueves y viernes de esa semana pasada tuvimos las últimas capillas en nuestra Academia Cristiana Yara con nuestros estudiantes en el nivel elemental. Fue jueves, en el nivel intermedio superior viernes. La última capilla, tanto del semestre como del año 2023, fue poderoso, extraordinario lo que vivimos y lo que recibimos de parte del Señor. Este domingo también tuvimos un tiempo lindo en nuestra iglesia La Senda Antigua en Toa Alta, los apóstoles Wanda Ron y Pablo Ortega. Tuvimos una bendición de poder celebrar la Navidad en adoración, en alabanza con el Ministerio de Adoración de la Casa y otros ministerios que se unieron igualmente a esta cantata, este tiempo especial donde lo disfrutamos tanto y declaramos bendición sobre cada uno de los que fue instrumento de parte de Dios. Fue un tiempo lindo y también recibimos esa palabra, ese bálsamo, ese refrigerio y qué bueno que también pudimos orar por tantas personas. Así que el tiempo de Navidad es un tiempo para recordar que en un tiempo como este, Dios en Cristo decidió llegar a nuestro encuentro, a nuestra tierra, para traernos una palabra, una reconciliación con el Padre. Y bueno, Navidad es para celebrar y para disfrutar y para reír y para declarar de parte del Señor que hay una promesa sobre nosotros, que de la misma manera que Cristo, que el Padre, que Dios vino a través de Cristo a la tierra, también todos los beneficios del Padre son para nosotros en el nombre de Jesús. Así es, y tenemos que entender, así es, tenemos que siempre recordar en esta época y todos los años que la Navidad, por supuesto, hay regalos, hay comida, hay compartir, la familia, pero lo más importante de este tiempo lindo es reconocer y entender que hubo alguien que vino en forma de hombre, nació del vientre de una mujer llamada María, que nació en un pesebre para darnos a nosotros salvación. Y estoy hablando de Jesús, el Emanuel, Dios con nosotros. Debido a ese nacimiento es que nosotros podemos celebrar hoy día lo que conocemos como la Navidad. Porque la Navidad viene de nacimiento, es una palabra que está relacionada. Si no hubiese habido un nacimiento, no hubiese una Navidad. Es bien importante que podamos tener eso presente. Como dije hace unos segundos, la comida es riquísima, se come rico acá en nuestra isla y más en estos tiempos festivos. Hay regalos que se dan, hay compartir en la familia, que es un tiempo lindo. Todo esto es hermoso, pero lo más lindo es reconocer que hubo alguien que pensó en mí hace muchos años atrás, desde la eternidad, y envió a su Hijo para morir en la cruz, para que nosotros hoy tuviésemos la celebración de la Navidad, la celebración de la salvación, la celebración de la vida eterna. Y le damos gracias al Padre por eso. Es un tiempo de regocijo. Sabemos también que en este tiempo, valga la redundancia, hay personas, familias que están atravesando momentos de dolor, momentos de pérdida, ya sea que lo tienen en un recuerdo o que lo estén viviendo en el presente. A todas esas personas, aquellas que pudieran estar conectadas ahora mismo viendo el programa, y usted puede estar a lo mejor en un momento de dolor, en lágrimas en sus ojos por alguna situación. Oramos por usted para que el Padre le abrace y que el Espíritu Santo le consuele y le llene de fuerzas nuevas, y que aún en medio del dolor y la pérdida sabemos que hay un Dios que está presente, que no se olvida de sus hijos. Así que enviamos esta palabra de ánimo y de esperanza y de fortaleza para todos aquellos que están atravesando momentos difíciles en esta hora. Sí, pastora, porque definitivamente hay gente atravesando el valle de sombra, el momento duro, mientras unos sonríen más que otras veces, otros mientras lloran. Para algunos quizás esta festividad, este tiempo es de fiesta, de alegría. También recordamos la gente que está en momentos duros, en que quizás esta temporada no significa lo que significa para nosotros. Una temporada de recuerdos, ya lo dijo la pastora, de momentos de agonía. Y aún así, si tú eres uno de ellos, recuerda que sobre todas estas cosas, perdón, lo que está ocurriendo en tu entorno, es Dios tu fortaleza. Así es. Nos debemos apoyar y abrazar todo lo que Dios ha dicho sobre nosotros. Y que el cuidado de Dios
El cuidado de Dios está sobre ti, está sobre los tuyos. Que no dejes de confiar. Que en esta temporada no dejes de creer en lo que Dios te dijo. Ya estamos, pastora, ya en las últimas semanas del año 2023. Ya estamos en semanas, despedimos el 2023 y entramos al 2024. Y entonces hay que tener el discernimiento y la capacidad del espíritu de saber que hay cosas que van a ir en contra de ti, en contra de tu paz, en contra del propósito para destruirte. O sea que alguien pudo pronosticar que no llegaba al 24, pero tú vas a llegar al 2024 y no solamente vas a llegar en victoria, vas a llegar amarrado de una promesa, vas a llegar con la palabra que te fortalece, vas a llegar sabiendo el propósito que cargas, sabiendo el Dios que está contigo y entendiendo que todo lo que te ha pasado en el 2023, todo se va a conectar e interconectar para que veas la voluntad de Dios sobre tu vida. Tú no has visto lo que vas a ver de parte de Dios de una forma directa, de una forma ahí personal en tu vida y a tu familia. Creo que este final del 2023, pastora, y el 2024 será un año de retribución, de cosecha, de un alto nivel de honra para tu vida. Que las lágrimas que cayeron sobre tus mejillas serán envueltas y devueltas, pero ahora de alegría, de celebración, de obtener aquello por lo que tanto oraste, por lo que tanto has clamado, por lo que tanto has sido determinado en tiempo de crisis. Has enfrentado las crisis, los procesos, has enfrentado diagnósticos médicos, has enfrentado momentos difíciles en las finanzas. Llegó el tiempo de recompensa, llegó el tiempo de abrazar lo que Dios te dijo y de seguir creyendo que el Dios que está contigo es más grande que el que te está haciendo la oposición. Y estamos contentos por eso y seguimos contentos. No te retires. Los próximos segmentos los dedicaremos a conversar con ustedes y llevarle una palabra bajo el tema o con el tema venciendo los miedos. Si tú estás atravesando por un momento de miedo, por una situación similar a la que hemos expresado, esta palabra es para ti. Creo que hoy, en el nombre del Señor, vencemos los miedos. No te retires. En algunos instantes regresamos. Este es tu programa. Dios sigue siendo Dios. Sea más que bendecido en el nombre de Jesús. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. ¿Estás buscando dónde matricular a tu hijo para este año escolar? Te diremos por qué la Academia Yará es la alternativa. La Academia Yará te ofrece la mejor educación para tu hijo, con una facultad de maestros altamente cualificados, educación cristiana, salones con aire acondicionado, bellas artes, deportes, libros y pizarras digitales, desayuno y almuerzo, cuido, asignaciones supervisadas, cancha bajo techo. Para más información, llama a 787-730-5088 o visita la página de Facebook. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Regresamos en esta hermosa mañana del Señor, un regalo que Dios nos está haciendo. Y nuevamente bienvenidos a los que se sintonizan con nosotros en este tiempo poderoso. Le adelantamos el tema que vamos a estar conversando, impartiendo sobre tu vida. Creo que es pertinente. El tema es venciendo los miedos. Y en adelante se va a ir dando cuenta por qué Dios ha puesto esta inquietud en nosotros, esta palabra, que yo sé que te va a bendecir.
creo que en esta temporada, pastora, en este momento, cuando hablo de temporada, hablo de este tiempo de Navidad, en este último mes del año, estas últimas semanas, hay mucha gente que el miedo trata de apoderarse de ellos, porque comienzan a pensar y evaluar su año, cómo fue, qué no lograron, qué no pudieron hacer, qué cosas no les salieron bien, qué cosas... Bueno, y el miedo trata de, bueno, eso mismo de conectarse. El miedo quita la fe, así que si el miedo te abraza, la fe no la vas a tener. Y operar en un mundo espiritual con el que estamos luchando, combatiendo y enfrentando sin fe es imposible. Por lo tanto, hay que aprender a vencer el miedo, que es el tema, para que haya fe suficiente en tu vida y tú puedas seguir determinado en lo que Dios ha dicho sobre tu vida y en la palabra. Cristo en varias ocasiones, y algunas de ellas las vamos a tocar hoy, en varias ocasiones, pastora, le dijo a los discípulos, hombres de poca fe. Ojo, porque no era que no tenían fe, es que en ese momento tenían poca fe. Entonces, se necesita la fe. Se necesita la fe para enfrentar. Y se necesita deshacernos, enfrentar el miedo, vencer el miedo, para que todo lo que Dios dijo recaiga sobre ti y lo abrace en el nombre del Señor. Así que, pastora Victoria Cintrón. Claro que sí, vamos a estar hablando y compartiendo algunos versos que nos hablan sobre este tema de venciendo los miedos o del miedo. Vamos a comenzar con el libro de Marcos capítulo 4, vamos a comenzar en el 35, lo voy a leer en el nombre de Jesús. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, este Jesús hablando, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. En otras palabras, como que se sucumbía, se inundaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Wow. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Qué interesante poder ver en este verso, Marcos, la enseñanza que podemos ver en este versículo es lo que mencionabas ahorita, que cuando no hay fe, hay miedo. Invade el miedo. La falta de fe es el anuncio del miedo en la vida del ser humano. Y aunque entendemos que el miedo, si se puede decir de esta manera, es algo natural, es un sentimiento que todos tenemos, está ahí para algo, no empece a eso, no significa que el miedo siempre va a ser de beneficio para nuestras vidas. Hay miedos que te, ay Dios mío. Te alertan. Que te alertan, esa es la palabra. Que te alertan de tú ir por un camino o de un peligro. Sí. Es el miedo. Pero hay otros miedos que vamos a estar hablando de ellos más adelante, que es en sí lo que queremos, o más bien el tema central. Y aquí Jesús lo que nos quiere enseñar en este verso es que les dice a los discípulos, pero ¿por qué no tuvieron fe? Y cuando, volvemos a repetirlo, cuando no hay fe, hay miedo. Mateo 14, 26 y 27, nueva traducción viviente, dice, pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo. Dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Wow. Qué lindo es nosotros poder entender y conocer que nosotros como hijos de Dios tenemos un Padre que siempre está presente. Jesús inmediatamente en el momento de la tormenta que estaban atravesando estos discípulos, Él se le apareció y le dice, no tengan miedo, ánimo, yo estoy aquí. Y si Él está, es todo lo que tú y yo necesitamos. Aleluya. En medio, aquí estamos hablando de una tormenta literal que se levantó en medio del mar. Y los discípulos se asustaron.
Pero cuando hablamos en una tormenta en términos espirituales, ¿qué pudiese ser esa tormenta? Un diagnóstico médico, alguna situación familiar, el problema económico, cualquier situación adversa, exacto, doctora, depresión, cualquier situación adversa que pudiese llegar a nuestras vidas, lo podemos catalogar para efecto de esta palabra como una tormenta, como un caos, como una situación difícil. Y hoy yo quiero animarte, tú que estás al otro lado de la pantalla o que estás escuchándonos a través de la radio, que no importa la tormenta espiritual o el momento difícil que tú puedas estar atravesando hoy, el Padre te dice, tranquilo, que yo estoy aquí. Como así le dijo a los discípulos, yo estoy aquí. Y si Jesús está, no tenemos que preocuparnos. En este pasaje bíblico podemos ver cómo estos hombres tuvieron miedo, no a la tormenta, mi amor, porque la tormenta, el momento difícil siempre va a estar. Siempre mientras estemos en este mundo terrenal, vamos a experimentar momentos difíciles, lo dice la palabra, que vamos a tener aflicciones. Los discípulos en este escenario, en esta historia, realmente cuando lo analizamos, ellos no tuvieron miedo en sí a la tormenta, porque ellos en medio de la tormenta accionaron, ellos se movieron. Yo me los imagino, la Biblia no lo narra, pero yo me los imagino a ellos tratando de sacar el agua que estaba entrando en la barca, tratando de hacer algo para que la barca no se hundiera y ellos no perecieran. Y en medio de esa tormenta ellos accionaron, y es lo que nosotros debemos hacer. Esta palabra nos enseña que en medio de nuestra tormenta, en medio de nuestro caos, hay algo que nosotros debemos accionar. Ellos muy probable accionaron sacando el agua de la barca, como acabo de mencionar, pero en medio de nuestra tormenta tú y yo podemos accionar orando, creyendo, confiando en el Señor que algo Él va a hacer en medio de ella. Entonces, ellos en sí no le tuvieron miedo a la tormenta, ellos tuvieron miedo cuando ven que Jesús se aparece caminando sobre el mar, porque era de madrugada. Y en medio de esa tormenta ellos confundieron a Jesús con un fantasma. Lo que nos sucede en este tiempo también. En medio del caos que nosotros podemos estar experimentando, a veces confundimos las cosas. Confundimos lo irreal con lo real. Tenemos a veces interpretaciones incorrectas. Dios está, Dios no está, porque hay un momento difícil donde a veces somos distraídos por medio de lo que estamos atravesando. Pastora, importante, sin dejar de mencionar lo próximo que usted va a mencionar, y es que en el contexto cultural de este escenario de la tormenta, la barca estaba negándose, los vientos contrarios, Cristo aparece, para nosotros que lo leemos ahora, pero para ellos había también una enseñanza dentro del pueblo, específicamente de los saduceos, que creían que cuando un alma, una persona moría, su espíritu quedaba divagando. Así que ellos están entendiendo, para que veas que el miedo es capaz de arrancarle la fe a la gente. Así es. O sea, tú has creído en algo por mucho tiempo, tú has creído en lo que Dios te ha dicho, tú has tenido una experiencia con Dios, y el miedo te arranca de momento eso. O sea, los discípulos habían visto los milagros, habían visto cómo Jesús se manejaba para llevar restauración a alguien, y de repente ahora una enseñanza contraria, diferente a lo que Cristo estaba modelando, se apodera de ellos, y ellos, que es lo que usted va a mencionar ahora, y lo adelanto, en vez de poder ver al que estaba sobre las aguas, que era Cristo, confundieron y dijeron, lo que está ahí, yo creo que debe ser un fantasma. Así es. ¿Por qué? Porque se dejaron distraer y se dejaron enfocar, o más bien se enfocaron en la tormenta. Y como bien dijiste, por la enseñanza en aquel tiempo, ellos pensaban que era un fantasma, pero cuando Jesús se les acerca, entonces que ellos se dan cuenta como que, wow, no es un fantasma, es Jesús. Y ahí Él les dice, tranquilo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Qué lindo. Aleluya. Que nosotros, como dije al principio, poder entender y saber que en medio de nuestra tormenta espiritual, Dios está presente y nos da ánimo y nos ayuda a seguir hacia adelante. Así que este pasaje nos enseña que a veces la tormenta nos desenfoca de lo verdadero, que a veces la tormenta nos hace ver lo que no es. A veces tenemos, mi amor, a veces ponemos tantas fuerzas en algo que jamás y nunca va a suceder, o que jamás y nunca va a pasar.
Así que esta enseñanza es bien importante que la podamos entender en esta hora. Pastora, pero importante que mencionemos esa línea, porque en este caso los discípulos estaban interpretando algo que veían que no era correcto. Así es. O sea, el miedo nos puede llevar a nosotros a escuchar lo que nos está diciendo, a ver lo que no es real, a imaginarnos cosas irreales. O sea, ¿cuántos de nosotros, usted que está ahí en su televisor, CTN Internacional, su teléfono, cuántos de nosotros en alguna temporada de nuestra vida, cuando niños, preadolescentes, adolescentes, o hasta ahora, usted dentro del miedo, usted no vio... escuchó un sonido en la parte de afuera de su casa y se imaginó un escenario que era un animal, que era un monstruo, movimientos a veces de los de árboles, un de árbol. las hojas. En el miedo uno no ve que es un árbol, uno ve que es algo así que lo está persiguiendo. O sea, es lo mismo en lo espiritual, pastora. O sea, lo llevo de lo mínimo a lo máximo, de lo micro a lo macro. En lo espiritual, a veces el miedo nos hace imaginar que no va a suceder nada mejor que lo que estoy viviendo. O sea, el miedo te hace pensar e interpretar que lo que vas a vivir no supera lo que estás viviendo ahora. Yo vengo a darte una palabra de esperanza y de inspiración, pero de revelación, que lo próximo que viene para tu vida, arranca el miedo y vives mejor de lo que estás viviendo. Recibes más de lo que tienes ahora. Dios te entrega más unción, más poder, más autoridad. Que la noticia, o sea, el miedo te hace pensar que cuando suena tu teléfono es una mala noticia de tus hijos. Es que el recurso humano de tu empresa te va a llamar para quitarte las horas o para no darte bono. Aleluya. Y yo vengo a decirte, la pastora, de parte del Señor, ese miedo hay que vencerlo, porque estás viendo cosas que no están. ¿Qué le pasó a Jacob? Y ya vamos al otro segmento y lo despedimos ya en un momento. ¿Qué le pasó a Jacob? Jacob estuvo aproximadamente 25 años viviendo una experiencia y pensando en algo que nunca ocurrió. ¿Qué fue lo que pensó y vivió que nunca ocurrió? La muerte de José. José no estaba muerto, pero él le hicieron pensar, él le llevaron la noticia, él vivió con el miedo, con el luto, con la angustia, entendiendo, interpretando y colocando en su mente que José había muerto, y José estaba vivito y coleando. Bueno, no tanto coleando, pero estaba vivo en el nombre del Señor. Así que hay cosas, hay experiencias, hay momentos en tu vida que de repente te hacen pensar. El miedo te hace pensar lo que no es, te hace hablar lo que no es, te hace interpretar, te hace definir lo que no es. Por lo tanto, Dios te está diciendo en esta hora: vence el miedo de parte de Dios. Dios te va a dar la victoria. No te retires, gloria a Dios. Aleluya. En algunos instantes regresamos. Este es tu programa. Dios sigue siendo Dios. Sea más que bendecido en el nombre de Jesús. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. ¿Estás buscando dónde matricular a tu hijo para este año escolar? Te diremos por qué la Academia Yará es la alternativa. La Academia Yará te ofrece la mejor educación para tu hijo, con una facultad de maestros altamente cualificados, educación cristiana, salones con aire acondicionado, bellas artes, deportes, libros y pizarras digitales, desayuno y almuerzo, cuido, asignaciones supervisadas, cancha bajo techo. Para más información, llama a 787-730-5088 o visita la página de Facebook. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Regresamos en esta hermosa mañana. Es una poderosa palabra. Nosotros lo queremos de todo corazón, la impartición que estamos precisamente, y valga la redundancia, impartiendo sobre tu corazón, venciendo los miedos. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Porque
Dios ha puesto en nuestro corazón en estas últimas semanas ya del año 2023, porque precisamente es una temporada de celebración, de gozo, de alegría, de adoración a Dios, pero mucha gente, pastora, cae siendo abrazados por el miedo. Y el miedo nos paraliza, nos imposibilita. El miedo fue lo que ocasionó, fíjense lo importante, que todo un ejército armado, con estrategias militares, probado, ejército de Israel, el miedo hizo que un ejército completo le tuviera miedo a un solo hombre. Así es. Entonces el miedo, hay proyectos que Dios ha conectado y el miedo te dice, no es que el miedo te habla, sino el miedo nos hace pensar y nos hace interpretar, no, eso no me va a salir, no, es que fracasé la otra vez, no es que el ministerio no va a crecer, es que nadie va a escuchar mi posición. Bueno, Dios es un Dios de milagro, Dios es un Dios de provisión, Dios es un Dios que si Él te dio una palabra y te marcó con una palabra, te va a sacar de donde te tengan que sacar, te va a llevar donde te tengan que llevar. Él va a establecer, Él es el Dios de que abre puertas. Por lo tanto, sigue confiando, deshazte del miedo, enfréntalo, porque tú tienes contigo un Dios poderoso, tienes el Espíritu Santo en ti para que enfrentes cualquier miedo y puedas decir, obedecer. Hasta aquí Jehová nos ha ayudado, pastora. Claro que sí, y continuamos con esta palabra poderosa y vamos a definir lo que significa miedo. El miedo es la reacción que se produce ante una sensación de peligro, amenaza o riesgo inminente, pero mira lo interesante, real o imaginario, que fue lo que mencionamos en el segmento pasado. Esta definición nos enseña que hay miedos que se producen por cosas reales, pero hay otros que se producen por cosas imaginarias. Nuestra mente, mi amor, nuestra mente que es tan poderosa a veces crea unos miedos imaginarios, algo que nunca va a suceder, pero a la misma vez nos mantienen cautelados, nos mantienen encerrados, sin poder accionar a algo que nunca va a suceder. Wow. Puede producir cosas imaginarias que pudiesen limitarnos a alcanzar o a experimentar cosas reales. Fíjate qué poderoso que algo imaginario puede limitarme a mí a alcanzar algo real. El miedo infundado nos hace creer cosas que nunca sucederán, que lo mencionaste ahorita, mi amor. Y mira, le voy a traer un ejemplo que dice la Biblia. La palabra del Señor dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. Eso sería un ejemplo, ¿verdad? Para términos de esta prédica. El miedo es un sentimiento de desconfianza que nos impulsa a creer que algo negativo va a suceder. El sentimiento del miedo es algo, como mencioné al principio, natural del ser humano. Está el miedo que nos ayuda a ser precavidos, a ser prudentes, que nos limita o nos guarda, mejor dicho, de algún accidente, de alguna situación adversa, nos alerta, esa es la palabra. Pero está el miedo contrario, que es aquel que es producido por nuestras propias o nuestros propios pensamientos o nuestra propia mente, o aquel miedo que el enemigo identifica en nosotros y se aprovecha de él. Así que podemos definir que el miedo correcto, vamos a llamarle de esa manera, que es el que nos alerta, ese está permitido, porque nos ayuda a nosotros ser, vuelvo y repito, precavidos. Pero el miedo que nosotros mismos nos infundamos, o el miedo que a veces el enemigo provoca en nosotros, ese es el miedo que nosotros queremos hablar en estos minutos que nos quedan. Venciendo ese miedo, venciendo ese miedo que nos paraliza. Ay, eso. Ese miedo que nos hace mantenernos estancados y no avanzamos a lo próximo. Por un miedo que nosotros mismos a veces provocamos, por un miedo que nuestra mente produce, o por un miedo que el enemigo aprovecha y ve nuestra debilidad y lo coloca en nosotros. Y de ese miedo es el que yo quiero hablarte en esta hora. Cuando hablamos de miedo, hablamos de aquel miedo que no te permite alcanzar el propósito de Dios en tu vida. Es ese miedo
que Dios te habla y te dice tienes un llamado de X o Y, pastoral, evangelista, maestro, apostólico, tienes un llamado a servir en la casa, hablando en términos de la composición de una iglesia, y el miedo te limita a que tú puedas ejecutar ese llamado. Porque piensas en tu mente natural que tú no tienes la capacidad, que tú no estás preparado, que Dios se equivocó. Ese miedo es provocado por ti. Pero ¿qué pasa? Que el enemigo sabe identificar cuando el ser humano tiene miedo. Recuerde que el enemigo, nuestro adversario, él no puede leer lo que pensamos ni saberlo, pero sí puede escuchar lo que hablamos. Y cuando él escucha que hay alguien que tiene miedo y lo declara en X o en Y situación, él aprovecha esa oportunidad para sembrar más miedo, porque él no quiere que tú y yo alcancemos ese propósito en Dios. El miedo te limita a que tú alcances el propósito de Dios en tu vida. Así que esto es una buena mañana para que nosotros podamos analizar y hacer una autoevaluación o introspección de qué áreas en nuestra vida o qué miedos que no están necesariamente viniendo de Dios son aquellos que nos están estancando en la vida y que nos tienen detenidos. Mire, hay miedo. Si usted hace una lista, hay cosas que producen miedo en nuestras vidas que nos limitan hacia lo próximo. Para que tú no puedas alcanzar tu propósito, sería uno de ellos. Miedos de tú hacer la voluntad de Dios, miedo de vivir en obediencia, miedo de darle a Dios lo que a Dios le corresponde. ¿Por qué? Porque está esa desconfianza, que fue lo que hablamos ahorita, esa desconfianza de que algo negativo nos va a ocurrir o que algo bueno no va a suceder. El miedo paraliza, el miedo detiene. Es bien diferente el temor que el miedo, porque el temor va relacionado más al respeto. Cuando tú temes a Dios, tú respetas a Dios, tú honras a Dios, tú valoras a Dios. Pero a Dios no hay que tenerle miedo. Hay que tenerle miedo. Usted sabe a lo que usted y yo le debemos tener miedo. Miedo a pecar. Miedo a hacer lo contrario. Miedo a ser desobedientes. A eso sí tenemos que tenerle miedo. Pero en términos espirituales hablando, nosotros no podemos tenerle miedo, mi amor, a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Porque el enemigo lo sabe y pone dudas en nuestra mente. El miedo no es otra cosa, como vuelvo a mencionar, la falta de desconfianza de que lo que tú tienes en tu mente tú no lo vas a lograr. De que los proyectos y las metas que hay en tu mente tú no lo vas a lograr. Que el negocio o la empresa que quieres colocar o emprender no lo vas a lograr. Y ahí está el miedo constantemente. El miedo. Entonces, dijimos al principio que el miedo es contrario a la fe. Cuando yo sé quién yo soy en Dios y quién es mi Padre, no es que el miedo necesariamente va a desaparecer, es que ahora yo lo voy a manejar diferente. Lo vamos a enfrentar. Es que lo vamos a enfrentar. Yo soy de las que creo, mi amor, que los miedos se enfrentan, porque es la única manera que tú vas a sobrepasarlos. Los miedos se enfrentan. Hay personas que le tienen miedo a las alturas y se tiran desde un paracaídas. Hay personas que le tienen miedo a la oscuridad y se proponen dormir en oscuridad. ¿Por qué? Porque los miedos se enfrentan. Es la única manera que en muchas ocasiones se sobrepasan los miedos. Y el miedo es una de las herramientas que tiene el enemigo para que tú y yo no alcancemos lo bueno de Dios. Para que tú y yo no alcancemos ese propósito que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. El miedo en ocasiones también, pastora, va a intentar crear en nosotros un sentido que es incorrecto, pero un sentido de que Dios no nos escucha, de que operamos solo, de que nada nos está saliendo bien, y eso se va conectando. El miedo también es capaz de que tengamos lo que se llama una preocupación excesiva de las cosas. O sea, está ahí. Y la situación es que mientras eso lo estamos experimentando, fe está siendo quitada de nosotros. Así es. Es como que algo se está conectando por miedo, y la fe se va desconectando y los niveles de fe van bajando. Por eso esto es un alerta. O sea, estamos tratando de llevar una palabra de impartición, de alertarte en el escenario donde te encuentras. Que recuerda cuando te movías por fe, cuando hablabas por fe, cuando lo creías, cuando no había nada que te podía arrancar esa fe. Pero pareciera ser que algo está ocurriendo. Revisemos esa área, porque el miedo te está quitando toda la capacidad de ver a Dios operando aún en medio de la dificultad. O sea, no es que los discípulos no estaban pasando, no es que ellos se imaginaron el miedo.
O sea, había miedo allí. No es que ellos se imaginaron que la barca estaba a punto de hundirse. Déjame pensar cómo sería una barca. No, es que ellos estaban atravesando el momento duro. Es que la barca, y nosotros lo leemos ahora. Y decimos, fíjate, mira pero ¿por qué no hicieron esto o lo otro? Bueno, porque no éramos nosotros los que estábamos allí en el momento indicado, a la hora indicada. Pero ellos atravesaron el momento duro. Pero Cristo llegó, lo que decíamos al principio. Y si Cristo llegó, con Cristo llega todo el poder, toda la capacidad de autoridad de que ese miedo se remueva y que operemos una vida por fe. Caminamos. Así es. Por fe. O sea, si no hay fe, las cosas van a ser muy complicadas para que funcionen de parte de Dios. Por eso el miedo trata de arrancártelo, trata de poner una sensación de pérdida, de que no va a pasar nada, de que Dios no te contesta, de que otros sí, pero a ti no, de que Dios le habla a otros, pero a ti no, de que otros negocios van bien, pero el tuyo no. Y eso hoy quizás es la línea central de lo que queremos nosotros impartir, que hay que enfrentar ese miedo y decir, no, o sea, mi operación en el mundo espiritual es absolutamente por fe. Yo no veo, pero sigo creyendo. Digo y hago como el salmista. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré. No estoy viendo, pero yo sé que voy a ver. No estoy abrazando la promesa, pero sé que la voy a abrazar. Isaac, que es mi promesa, se va conmigo en Moría. Así es. Y regresamos. O sea, yo no me voy a despegar de la promesa del Señor. Y estos hombres grandes de Dios que podemos leer en la Biblia, un David, un Daniel, el profeta Elías, todos estos grandes hombres de Dios que Él los usó en un determinado tiempo para manifestar su gloria, tuvieron miedo. Así es. Yo creo que David, cuando se enfrentó a Goliat, tuvo miedo. Por supuesto. En ver a aquel hombre tan alto, tan grande, tan gigante, aquel paladín. Yo creo que Daniel, cuando fue lanzado al foso de los leones, tuvo miedo. No, imagínate. Claro que sí, es que el miedo, vuelvo y repito, es parte de la humanidad. Pero lo importante es no el miedo, sino qué nosotros hacemos con el miedo. ¿Cuál es el manejo del miedo? Tremendo. Y cuando Dios está de nuestro lado, cuando somos hijos de Dios, sabemos que tenemos un Padre que cuida de nosotros, vamos a ir confiadamente enfrentando el miedo porque sabemos que no estamos solos. Mi amor, hay personas que están tan limitadas y no son bendecidas, no porque Dios cerró la puerta, sino porque el miedo los ha detenido. Wow. Porque Dios ha lanzado una palabra de bendición. Dios le ha dicho, monta tu empresa. Alguien le ha dicho a otra persona, anímate y ve a estudiar. Pero el miedo, ay no, que ya pasé de edad, no tengo la capacidad, no me atrevo. Ese miedo, mi amor, nos limita tanto al ser humano a alcanzar lo próximo que Dios tiene preparado para nosotros. Pastora, y el miedo, yo quiero hablar en estos últimos segundos de este segmento. Quizá hay una madre, hay un padre que tiene miedo por una noticia mala que espera recibir, no que ha recibido, por un diagnóstico médico que entiendes que te van a dar en los próximos días. No tengas miedo. Cristo le dijo a los discípulos, yo llegué aquí. Así es. Tengan tranquilidad, yo voy a operar el milagro. No te retires, gloria a Dios. En algunos instantes regresamos. Este es tu programa. Dios sigue siendo Dios. Sea más que bendecido en el nombre de Jesús. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. ¿Estás buscando dónde matricular a tu hijo para este año escolar? Te diremos por qué la Academia Yará es la alternativa. La Academia Yará te ofrece la mejor educación para tu hijo, con una facultad de maestros altamente cualificados, educación cristiana, salones con aire acondicionado, bellas artes, deportes, libros y pizarras digitales, desayuno y almuerzo, cuido, asignaciones supervisadas, cancha bajo techo. Para más información, llama a 787-730-5088 o visita la página de Facebook. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana.
mí no me quedo. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Regresamos esta mañana hermosa, esta impartición sobre el tema venciendo los miedos. Y definitivamente una de las cositas que hemos enseñado o líneas que hemos enseñado en esta mañana es que los miedos hay que enfrentarlos, que los miedos nos quieren paralizar, que los miedos nos hacen ver cosas que no están, escuchar cosas que nadie dijo e interpretar cosas diferentes a lo que Dios te dijo. No interpretes nada fuera de lo que Dios te dijo. Lo que Dios te dijo, tú lo creas. Pastor, pero es que se oye muy grande. Bueno, cuando a Noé se le dijo que construyera un arca, la instrucción de Dios era construir el arca porque en algún momento iba a ocurrir algo que nunca había ocurrido anteriormente. Así que tú puedes ver algo como grande que Dios te dijo, pero si Dios te lo dijo, sigue construyendo, no te detenga, sigue creyendo, no te detenga. No, pero es que en mi familia nadie es pastor, sigue creyendo en el llamado. Dios es el Dios que llama, Dios es el Dios de los propósitos. Por lo tanto, hay miedos que tratan de quitarte esa palabra, quitarte esa esperanza, quitarte esa capacidad de poder vivir lo grande y lo poderoso de Dios. Por eso hoy te estamos diciendo nuevamente, vence los miedos. ¿Y tú sabes cómo los vas a vencer? Con Dios de tu lado. No puedes solo. Esto no es con estudios solamente teológicos o estudios en algún tipo de asignatura. Esto no es por lo que tengamos financieramente, propiedades o cuán alto hemos llegado en el ministerio. Esto se trata de que el Dios que te da la fuerza, el poder y la autoridad para vencer los miedos está de tu lado y está contigo. Pastora Victoria. Y mencionamos en los segmentos anteriores que lo contrario al miedo o lo contrario a la fe es el miedo. Es el miedo, sí. La fe es lo que debe sustituir el miedo. Cuando creemos en eso, que aunque no lo vemos, sabemos que lo vamos a ver, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, las dos cosas, tanto el miedo como la fe, son abstractos, no se ven. El miedo se siente, pero la fe se cree. El miedo, cuando uno se asusta a algo, uno reacciona. Uno inmediatamente hace un movimiento involuntario porque reaccionaste a eso que estás viendo, a eso que sucedió. Un grito. Exacto. Pero la fe es una acción. Vamos. El miedo es una reacción, pero la fe es una acción. O sea, entonces, pastora, quiere decir que el miedo nos hace reaccionar, pero la fe nos hace accionar. Tremendo. Mira qué poderoso. Tremendo. Es importante que podamos aprender esto esta mañana o que usted lo pueda repasar si ya lo sabe. Wow. Que el miedo te hace reaccionar, pero la fe te hace accionar. Ahora, el miedo te hace reaccionar a algo que ya sucedió, pero la fe te hace accionar a algo para que suceda. Wow, tremendo. Cuando tú actúas en fe, lo que tú estás haciendo todavía no lo estás viendo, pero esta fe te hace creer que lo vas a ver. Por lo tanto, ahí tú accionas porque la fe es contrario al miedo o viceversa. El miedo te hace reaccionar, pero la fe te hace accionar. El miedo tú reaccionas a algo que sucede, pero la fe te hace provocar que algo suceda. Tremendo, pastora. Mira qué diferencia. Y es bien importante que podamos recordar esto en esta mañana. No significa que el miedo va a desaparecer. Vuelvo y repito, el miedo siempre va a estar. Es como usted y yo vamos a manejar ese miedo. Si vamos a poner por encima el miedo o si vamos a enfocarnos en la fe. La fe que es contraria a la fe, que el miedo me dice que no, pero la fe me dice que sí. Mira qué interesante. El miedo te limita, pero la fe te impulsa. El miedo te limita a tú hacer cosas, pero la fe, como es algo que tú no estás viendo, pero tú lo crees, te va a impulsar a accionar para que se provoque algo. El miedo se siente, pero la fe se ve. Se cree, perdón. El miedo lo sentimos, pero la fe la creemos, aunque no la vemos. El miedo puede producir estancamiento, porque volvemos a repetir, el miedo nos paraliza, pero la fe produce cumplimiento. El miedo te dice que no puedes, pero la fe te dice inténtalo. Mire qué poderoso está esto.
Cuando el enemigo ve tu determinación, cuando el enemigo ve que a pesar del miedo tenemos fe, que la fe va por encima de esa reacción o de ese miedo, entonces nos paramos firmes, determinados, con valentía a arrebatar eso que queremos obtener, a arrebatar eso que Dios nos ha entregado y que a veces por el miedo no lo hemos podido alcanzar y arrebatar. Pero la fe, hoy yo vengo a hablarte de fe, que la fe que sobrepasa el miedo, la fe que te hace accionar, la fe que te hace creer, la fe que te impulsa, la fe que te levanta, la fe que viene de parte de Dios. La fe viene de parte de Dios. Por eso fue que él le dijo a los discípulos, tranquilos, yo estoy aquí, no tienen por qué temer, anímense. La fe te anima, el miedo te hace retroceder. Pero la fe, cuando tú crees que es Dios quien está contigo, por eso dije en los segmentos anteriores que cuando sabemos quiénes somos en Dios, que somos sus hijos y Él es nuestro Padre que tiene cuidado de nosotros. Siempre pongo este ejemplo, un padre, nosotros como papás siempre vamos a querer el bienestar para nuestros hijos. Ellos en alguna necesidad nos llaman y nosotros estamos ahí para resolverle. Ellos llaman confiadamente porque saben que papi y mami están ahí. Así es nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial está sentado en su trono, pero podemos ir confiadamente delante de Él para pedirle ese oportuno socorro, para que tú le puedas decir, Señor, Padre, ayúdame a enfrentar, ayúdame a manejar estos miedos, porque la fe y su Espíritu Santo nos va a ayudar. Aleluya. Su Espíritu Santo que está en y con nosotros. Por eso es bien importante que nosotros podamos entender que el miedo sí va a estar, no va a desaparecer, pero que por encima del miedo está la fe, por encima del miedo está la esperanza, por encima del miedo está el intentarlo. ¿Por qué? Porque el que va con nosotros es el poderoso gigante, es nuestro Padre que cuida de nosotros. Y si Dios está con nosotros, mi amor, y si nosotros estamos haciendo la voluntad de Él, si nosotros estamos caminando en obediencia, aleluya, viviendo como Él quiere que vivamos, lo que nosotros queremos alcanzar conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Él nos va a ayudar. Pero tenemos que tener también eso presente, que si queremos que el miedo lo manejemos de una manera correcta, Dios tiene que estar presente en nuestras vidas, porque es Él quien nos da la fuerza para continuar, es Él quien nos da la valentía. ¿Cómo nosotros podemos vencer el miedo? El miedo lo vencemos cuando tú y yo conocemos la palabra. Cuando tú y yo conocemos lo que dicen las escrituras de quién yo soy, las promesas que tú y yo tenemos en Dios. Así, de esa manera. Tenemos una situación económica, ¿qué dice la palabra acerca de eso? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando no tienes fuerzas. Cuando hay una necesidad, Él suplirá conforme a sus necesidades en gloria. Cuando conocemos la palabra y viene el miedo por la situación adversa que estamos viviendo, se activa la fe a través de la palabra. Vencemos los miedos cuando conocemos la palabra y caminamos en ella. Vencemos los miedos cuando entendemos quiénes somos en Dios. Vencemos los miedos enfrentándolos, reconociendo y confiando en aquel que dijo y que ha de hacer. Poderosa palabra, pastora. Recuerde siempre, Dios te dio el poder y la autoridad a través de Cristo para enfrentar y vencer los miedos. Declaro que esta palabra no caerá entre espinos, no cae entre pedregales ni junto al camino, sino que es sembrada por el Espíritu Santo en tu corazón. Pastora Victoria Cintrón, hay unos anuncios muy importantes que debemos compartir con el pueblo. Le recordamos que el 24 de diciembre tenemos acá en nuestra casa, la Iglesia de la Senda Antigua, un servicio especial de Navidad. Hoy, ese día, acá en Puerto Rico, Nochebuena, pero nuestro servicio va a ser... Mañana Buena será. Mañana Buena. Va a estar con nosotros el salmista Samuel Hernández, deleitándonos con alabanza. Va a ser un tiempo lindo. El servicio por lo general no se extiende tanto, pues porque se le da oportunidad para que la familia pueda compartir en la tarde. Así que si usted no tiene un lugar donde congregarse ese día, venga con nosotros. Va a pasarla bien en la presencia del Señor, en coinonía, un tiempo lindo y deleitándonos con esas poderosas alabanzas y por supuesto una palabra de nuestra apóstol Wanda Rolón. El 31 de diciembre tenemos nuestra despedida de año, recibiendo el 2024, el año de cosecha. Estamos declarando que así será. Estará con nosotros el evangelista Miki Mulero y la salmista Nimsi López. Diciembre 31, de igual forma es en la mañana a las 10. Vamos a celebrar, vamos a despedir y darle gracias al Señor por todo lo que nos permitió vivir en el año 30, en el 2023, perdón. El 7 de enero, ya en el 2024,
Tendremos a el payaso Remy. Vamos. Para los niños, para ¡Míralo! toda la familia. Va a ser un tiempo lindo. Ahí todos nos convertimos en niños. Así que venga con su familia, con sus niños, con sus nietos y celebre con nosotros este día. Pastora, ese mismo domingo 7 de enero, primer domingo del 2024, también junto con el payaso Remy estará el grupo Regeneración. Así es, deleitándonos con esas voces tan angelicales, esas lindas alabanzas. Y del enero 19 al 21, nuestro evento de cobertura, donde vamos a tener un tiempo poderoso de parte del Señor, mi amor, y estarán con nosotros. Sí, con nosotros obviamente estará este fin de semana nuestro apóstol Wanda Rolón, estará el profeta y apóstol Ronnie Chávez, igualmente estará el profeta y apóstol José Luis Espinosa. Será un tiempo lindo, los pastores que están bajo la cobertura espiritual del Ministerio de los Apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega se dan cita todos los años, viajan de diferentes países donde tenemos iglesias, Ponciano igualmente va a lo estar de... con nosotros. y también, sí, gracias pastora, y también el apóstol Ponciano, directamente de República Dominicana, un hombre que amamos y respetamos, igual a los otros recursos, será un tiempo lindo. Si Así usted es es. pastor, aunque no se cobertura, necesita información, comuníquese con este servidor, Pastor Edgardo Figueroa, 787-730-5880. Pastora, oramos, vamos a orar por todos los que han estado comunicándose. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo maravilloso que tú nos permites tener. Oramos en esta hora, Padre, para que si hay alguien en esta mañana que esté atravesando algún momento de miedo, de pánico, de ansiedad, Señor, declaramos primeramente que tú les abrazas, que tú estás con ellos. Espíritu Santo, que eres tú, que los abraza de igual forma, le das fuerzas nuevas. Declaramos, Padre, que su fe va por encima de sus miedos, Señor, y que tú les has dado poder y autoridad para vencerlos. Gracias, porque sabemos que esta palabra va a edificar a todos aquellos que se puedan conectar a través de la televisión o de la radio. Gracias anticipadas. Si hay alguien que está entregando tu corazón a ti, Padre, recíbeles, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por todos los que estuvieron conectados. Recuerde que todos los martes y jueves tiene una cita con nosotros y que todavía puede llamar al 787-730-5880. Para nosotros va a ser una gran, pero gran bendición y honor poder elevar una oración junto con tu fe y la nuestra y seguir declarando un milagro sobre tu vida. Vence los miedos. Dios está contigo. Él está en la barca contigo. Recuerda que tienes una cita con nosotros todos los martes y jueves de 9 a 10 de la mañana en este tu programa. Dios sigue siendo Dios. Así que sean más que bendecidos en el nombre de Jesús. Bendiciones. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.